Buenos días, hoy vamos a ver una partida jugada por mí. Am, Esta partida la jugué con Nahum Gabarrete, uno de los mejores jugadores de Honduras hoy en día. Aunque esta partida no es su partida favorita, voy a parafrasear una cosa que dijo Tal cuando le preguntaron cómo fue que le ganó 4-0 a Fischer en el match del torneo de candidatos. Em, Fischer, cuando pasó, dijo Tal que cuando él le ganó 4-0 a Fischer, pues Fischer no era Fischer y Tal ya era Tal. En ese torneo fue cuando Tal ganó el torneo de candidatos y eventualmente le ganó a Botvinnik el campeonato mundial. Entonces, aunque esta no es la mejor partida de Nahum, es una de mis partidas que yo utilizo para mostrar el tema de la apertura. ¿Y qué hacer cuando nuestros conocimientos teóricos desaparecen? Primero voy a mostrar las recomendaciones de Ruben Fine. Ruben Fine tiene las 30 reglas del ajedrez, de las cuales 10 son recomendaciones de la apertura. Básicamente, él dice que siempre hay que empezar con el peón E o el peón D. Aclarando, se puede hacer cualquier otra jugada, pero son jugadas que son muy sólidas. No mover muchos peones en la apertura, porque el objetivo es sacar piezas, no peones. Tratar de que un peón siempre esté en el centro, si es posible, hacer desarrollo con amenazas, sacar los primeros los caballos antes que los alfiles. La razón es bien simple, los caballos sabemos que van siempre a F3 o C3, no es que no pueden ir al otro lado, pero eso es lo normal. Y los alfiles, pues cualquier casilla dentro de su diagonal o incluso la gran diagonal puede ser muy buena. Entonces decidir dónde va el alfil a veces depende de lo que haga el oponente. No mover dos veces la misma pieza. Claro, si nosotros queremos sacar nuestras piezas rápido, pues hay que tratar de sacar una cada vez. Si nos podemos mover la misma pieza varias veces, vamos a tener problemas. Enrocar lo más rápido posible. Siempre, bueno, no siempre, pero recomendado para el flanco de rey, ya que es más rápido. Pero claro, siempre depende de la posición. No desarrollar prematuramente la dama para evitar eso de no mover dos veces la misma pieza. Claro que el desarrollo de las piezas estén orientados hacia el centro. Y por último, la recomendación final, no sacrificar sin una razón adecuada. En otras palabras, al final nuestras piezas es lo más importante y si no tenemos una razón real para hacerlo, hay que cuidar cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a ver ahora la partida y veremos cómo esas reglas se pueden ir aplicando jugada a jugada. Bueno, Nahum, que lleva blancas, hizo caballo F3, una jugada perfecta de donde se mire, una jugada de desarrollo excelente, controla el centro. Es tan buena esta jugada que pues yo hice exactamente lo mismo, caballo F6. Controla el centro y desarrollo el caballo. Y aquí es donde viene una jugada que, bueno, miremosla. A4. Yo le pregunté a mi contrincante que por qué la hizo y básicamente su respuesta es que él quería sacarme de la apertura. Y es cierto, es imposible que yo sepa, o mejor dicho, yo tenga una idea preconcebida de qué hacer antes de la partida porque A4 nunca se había visto. Era una idea que se le ocurrió a Nahum, quería ser muy muy original. Entonces aquí lo único que me queda es seguir las recomendaciones que les acabo de mencionar. Y bueno, si yo tengo que hacer E4 o D4, lo podemos traducir a E5 o D5. En este caso E5 regalo el peón, entonces D5 es una jugada muy normal y lógica que desarrolla o permite liberar el alfil. El blanco siguió con G3, una jugada muy buena, va el alfil a la gran diagonal. Entonces, desarrollar los caballos antes que los alfiles, desarrolla mi caballo a C6, una jugada normal. Si se fijan, los caballos controlan ya el centro de parte de las negras. El blanco siguió con alfil G2, una jugada muy muy lógica. Y en este momento uno puede hacer muchísimas jugadas con negras, todas muy buenas. Alfil F5 es muy lógica, alfil G4 también.
pero estaban como en ánimo bastante agresivo. E5 es una jugada muy lógica. Las negras controlan casi todas las casillas centrales, aunque al ser agresivo también es un poco más peligroso. El blanco se enrocó. Lo normal en este tipo de posiciones, ya que si nos damos cuenta, si quitamos el movimiento a4, podemos decir que las negras llevan blancas. Esta es una posición típica de la defensa Pirc. Y las negras o blancas deberían de haber hecho D3 para llegar a posiciones muy normales. El, el blanco hizo enroque, que es muy bueno, pero después de E4, que es una jugada que no está dentro de las recomendaciones de Five, pero se hace para molestar al caballo de F3, que tiene por fuerza que retroceder. Y ahora sí, ¿qué es lo que falta a las negras? Desarrollar sus alfiles. La jugada alfil C5 desarrolla el alfil para atacar o defender E4. Después de D3, las blancas tienen que terminar su desarrollo de alguna manera. Alfil F5, coloca el alfil en una excelente diagonal. Y las blancas hacen alfil G5. Si seguimos las recomendaciones de Fine, la jugada que debería de seguir es enroque. Pero es muy importante recordar que en ajedrez lo más importante es saber o intentar descubrir qué quiere hacer nuestro oponente. Básicamente, el blanco lo que desea es comer en E4 y de esa forma obligar al negro a tomar, ya con que el caballo no puede moverse en F6, y cambiar damas para tener buenas posibilidades en el final y terminar así su desarrollo. Las negras ya casi terminan su desarrollo, solo le falta enrocar y las blancas todavía tienen algunos tiempos que le faltan. Entonces, alfil G5 es con esa idea, por lo que, ¿cómo evitamos la idea? H6 es una jugada muy interesante, le está preguntando a este alfil en G5 qué es lo que quiere hacer y tiene que hacer algo. El blanco, siguiendo su idea, hizo alfil D por E4, a lo que alfil por E4, no vamos a regalar ese peón, y el blanco demostrando sus intenciones, como les había dicho, de hacer alfil por E4. Si ahora D por E4, las blancas cambiarían damas y posiblemente capturarían en F6 y tendrían una posición tal vez no mucho mejor, pero sí bastante defendible, ya que al no haber damas estaríamos en un final donde su estructura de peones sería buena. Ahora, hay que hacer notar que, por ejemplo, el caballo en B1 tiene 3 casillas y un caballo en C6 tiene 8 casillas a las que puede ir. Y si el caballo está centralizado, pues mucho más. Un alfil, si por ejemplo se estuviera en A1, solo tendría acceso a la gran diagonal, pero un alfil que está en E4, o sea, en el centro, tiene las mismas casillas de la gran diagonal, pero también tiene 6 casillas más, por lo que un alfil en una esquina controla 7 casillas y en el centro puede controlar hasta 13. En el caso, ¿por qué muestra esto? Porque una torre en una esquina controla 14 y en el centro controla las mismas 14. Por lo que las torres no necesitan ubicarse en el centro, a diferencia de todas las demás piezas, para maximizar su potencial, sino que lo que necesitan es que otras piezas no les estorben. Por lo que, si tomo con el caballo, pierdo la dama, y si tomo con el peón de D a E4, me cambian la dama, pero yo puedo hacer H por G5, que es la idea de H6, y logro desarrollar la torre sin moverla, y al mismo tiempo estoy amenazando el alfil, por lo que gano un tiempo más. Las blancas tienen que quitar su alfil, alfil G2, y ahora, si siguiéramos las reglas de Fine, lo único que nos falta es enrocarnos. Pero no puede ser reglas seguidas sin analizar la posición, y al haber tomado con el peón H G5,
esta columna está abierta tanto para las blancas como para las negras, así que enrocarse corto no sería muy útil para las intenciones del rey negro. Aparte que quitaremos la torre de su activa columna, por lo que es necesario en este momento es mover la dama para enrocarse largo. Dama de 6, como miraremos en un momento, es una jugada de desarrollo, pero también crea una muy fuerte amenaza. El blanco por fin termina de sacar sus piezas, caballo de 3. Es una jugada que amenaza al alfil, y aunque nominalmente un caballo y un alfil tienen un valor similar, siempre hay que ver qué está haciendo cada pieza en una posición. En este caso, yo considero que este alfil vale oro, o sea que es mucho más valioso que este caballo. Entonces hago alfil B6. Y las blancas, al hacer caballo C3, han terminado por fin de sacar sus piezas. Ahora, ¿qué jugada tendríamos que hacer si seguimos las reglas y recomendaciones de Fine? Pues obviamente, la jugada que le falta a las negras para terminar de jugar es enroque largo. Pero hay una frase de Steinitz que dice que cuando uno tiene ventaja tiene que atacar, si no puede perder la ventaja. En enroque largo la posición de las negras es muy buena, pero en este momento existe torre por H2, una jugada muy bonita y muy interesante. Se amenaza la destrucción total del enroque, así que es casi obligatorio capturar. Rey por H2. A lo que después de caballo G4, el rey tiene 3 casillas donde mover. Si el rey se mueve a H1, básicamente la idea es llevar la dama a H2 para dar mate. Y en este caso el camino para llegar a H2 más rápido es dama H6 jaque. Como es jaque, el rey se tiene que mover. Si tapa con el alfil es lo mismo, siempre se captura y el rey se tiene que mover. Y logramos hacer dama H2, que es jaque mate, ya que la dama está defendida por el caballo. Si retrocedemos un poco, entonces a H1 el rey recibe mate de esa forma, pero tenemos rey G1. Rey G1, ya dama H6 no es el camino más rápido para llegar a H2. En este caso, gracias a el alfil que vale oro, el peón de F2 está clavado, señal que no se puede mover. Entonces, la línea directa hacia H2 en este momento pasa por dama por G3. Se amenaza dama H2 mate, donde la única forma de evitarlo es torre E1. Pero a torre 1 sigue alfil por F2 jaque. Si el rey se mueve a F1 o a H1, sigue caballo H2 o dama H2 mate. Por lo que tiene que capturarse caballo por F2. Y aquí hay muchas formas de ganar. Dama por F2 seguido de enroque largo gana bastante rápido, pero la jugada más precisa es simplemente dama H2 jaque, única rey F1, y la partida termina con caballo E3 mate, ya que el rey no tiene movimiento y no se puede capturar el caballo de E3. La partida no siguió ninguna de estas variantes, sino que a caballo G4 jaque, el blanco decidió hacer rey H3. Ahora, a rey H3 se quiere hacer siempre la misma idea. Dama H6 jaque para dama H2 mate. El problema es que si hago dama H6 jaque directo, el rey se come el caballo. Entonces lo que hay que hacer es defender el caballo de G4 y a la siguiente dama H6 jaque o jaque mate. ¿Cómo defendemos el caballo de G4? En este caso con F5 es perfectamente jugable. Y en esta posición el blanco se rindió. No quiso ver que, por ejemplo, después de alfil por D5, dama H6 jaque, única, rey G2, dama H2 jaque, siempre. Y después de rey F3, el mate se da con caballo D4. Esta es una buena muestra de qué es lo que hay que intentar hacer con las piezas. Siempre, una de las recomendaciones de Fine siempre se pueden intentar aplicar.
Claro está, hay algunas aperturas donde esto tiene más sentido que otras, pero como una idea general de lo que hay que hacer con las piezas es un buen ejemplo. Gracias por su atención.